La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Efesios capítulo número 1, vamos a fortalecer la fe en la palabra. Iniciamos con un texto en Efesios la semana pasada. Y es muy importante, hermano, que nosotros cada día crezcamos en fe. Y como la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, claro, entonces es importante que a través de la Biblia nosotros tomemos fe. Efesios capítulo número 1, versículo número 15 en adelante, empezamos a leerlo la semana pasada, continuemos hoy. Y espero, mi hermano, que su alma no sea tropiezo, para que su espíritu se alimente, se fortalezca y crea lo que el Señor ha determinado para usted y para mí. Él lo determinó desde hace mucho tiempo y lo estableció a través de la cruz. Léalo conmigo, por favor, dice la palabra: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Otra vez, ¿para que qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto, mi hermano, mi hermana, esto le hace falta a la iglesia y le ha hecho falta en todos los tiempos. Pedirle al Señor que nos pueda dar ese espíritu de sabiduría y de conocimiento. Sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría y revelación para conocerlo mejor. Sabiduría y revelación para entenderlo mejor. Sabiduría y revelación para saber qué tiene Él para mí. Porque el gran error de la iglesia cristiana es haber creído que Dios tiene cosas que nunca Dios diseñó para Él darnos a nosotros. No. El error de la iglesia cristiana es seguir esperando de Dios cosas que Dios nunca le va a dar. Y recibir cosas que Dios le dio como de parte del diablo, como de parte de otra persona. No es así. Por eso es necesario que usted siempre en su oración, creo que con los propósitos de oración que hemos venido aprendiendo en estos ayunos, cada uno de nosotros tiene al menos 2 horas para estar delante de la presencia del Señor, diciéndole, poniendo nuestros propósitos en el Señor y esperando que Dios nos conteste. Dice el versículo 17, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros conocemos un poco, solamente un poquito, que usted conozca el carácter de Dios, ya usted se da cuenta qué puede esperar de Dios y qué no puede esperar de Dios. Cuando una persona está enfrentándose a las consecuencias de una mala decisión, esas consecuencias fueron establecidas por Dios como disciplina. Pero a la gente le da por decir que el diablo se me levantó, el diablo, es que tuve un ataque. Resulta que eso no era un ataque, era sencillamente la disciplina de Dios para que se corrigiera, para que nunca más volviera a hacer lo que hizo.
Entienda eso, no es el diablo. Cuando viene la disciplina, cuando por causa de una mala decisión viene la consecuencia, y esa consecuencia es terrible, y esa consecuencia es dolorosa, no diga que es el diablo, hermano. Pídale más bien al Señor: permíteme conocerte y entenderte, permítemelo, para no estar achacándole a otro las cosas que vienen de parte de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que si nosotros le achacamos al diablo lo que viene de Dios, no vamos a aprender jamás. ¿Por qué hay cristianos dándose contra la misma pared toda la vida? ¿Por qué? ¿Por qué hay cristianos cometiendo errores siempre? ¿Por qué hay cristianos siempre equivocándose, siempre tomando malas decisiones? Porque toma una mala decisión y cuando viene la consecuencia de esa mala decisión, sale a dar testimonio a la iglesia. Quiero darles testimonio, mis hermanos, que es que el diablo se me levantó, el diablo me atacó, y ese ataque fue terrible, y no habla sino de ataques del diablo, y Dios no está por ahí. Entonces ese hombre o esa mujer es perfecta, es perfecto, solo que el diablo se la dedicó, solo que el diablo ya lo puso entre mira, y como no tiene un Dios que lo defienda, como no tiene un Dios que lo pueda ayudar, entonces ¿qué le toca? Le toca sufrir las consecuencias de ser tan bueno, y entonces ya percibe que el diablo me ataca porque soy muy bueno. No, es que me metí con el Señor en unos días de ayuno y el diablo se me levantó. No, mijo, no. Si usted mira en Isaías 58 cuáles son los propósitos del ayuno y para qué Dios diseñó el ayuno, se dará cuenta que lo primero que va a hacer Dios en un ayuno es romper ligaduras de impiedad. Y en esa ruptura de ligaduras de impiedad le va a sacar a la luz alguna mala obra que esté haciendo, que estemos haciendo, algún error de conducta que estemos llevando, lo va a sacar a la luz. Y entonces se me levantó el diablo, porque fue que hice un mal negocio, porque fue que hice un torcido, porque es que fui y le dije a un funcionario del gobierno: vea, es que tengo unas multas allí, tengo unas multas de ese automóvil, entonces son como 6 millones de pesos, pero entonces yo le voy a dar 1 millón, o deme usted 1 millón, yo se lo cuadro. Listo, entonces él, en ese torcido, él pensó que ya quedó libre de toda multa. Mentira, vaya, véndalo y verá, vaya pida que le den el resultado y verá que ahí mismo sale a la luz. Y entonces cuando le dicen: no, ya no debe 6, eso era el año pasado, ahora está debiendo 7. El diablo se me levantó. El diablo no, usted, a no ser que se llame el diablo usted, a no ser que yo me llame el diablo, porque yo fui el que hice el torcido y como consecuencia Dios, que me ama tanto, me quiere corregir, ¿o no? Dios, que me ama tanto, me quiere corregir. Yo no le puedo achacar eso al diablo. Yo tengo que decir: Dios me está disciplinando para que yo no vuelva a hacer esos torcidos que acostumbraba a hacer. Ya, no más. No, pero entonces, como no conocemos a Dios, inmediatamente le echamos la culpa a Satanás, le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a los demonios. Es que yo soy tan bueno, sino que lo que pasa es que el diablo se me levantó, pero es que yo soy muy bueno, ¿no? Yo soy muy perfecto. No, Señor. Es necesario que siempre le oremos al Señor para que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hay gente que le ha recibido a Dios una enfermedad, ya lo hemos dicho. No, Dios no tiene enfermedades para usted. Dios no tiene desgracias para su familia, Dios no las tiene. Si no es una consecuencia de sus malos actos, es el fruto de una herencia. Es el gobierno, el poder y la autoridad de una herencia que su padre le dejó, que sus antepasados le dejaron. Entendamos, cuando yo conozco que Dios estableció el derecho y la autoridad para que el ser humano se multiplicara en sus hijos, entonces alguna enfermedad que le dio a mi tío, que le dio a mi papá, que le dio a mi abuela, yo la voy a buscar por el lado de la herencia. ¿Por el lado de dónde? Claro, yo no voy a decir: no, es que Dios me mandó esto para probarme. No, Dios no prueba así. No, voy a mirar a ver qué es lo que pasa, porque si esto es algo que le dio a mis antepasados, quiere decir que la herencia humana está activa sobre mi vida.
El poder de la herencia humana está activa. Debe ser que yo no he hecho todo el proceso de sanidad interior, no he hecho la confesión, y al confesar, recibir el perdón y hacer la renuncia de todo lo que tiene que ver con los derechos de mis antepasados sobre mi vida. Debe ser que no lo he hecho. Pero empiezan a decir que no, que es que Dios me está tratando, que es que Dios me está probando con esta enfermedad. Conózcalo más bien, conózcalo. Versículo número 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Estábamos en tinieblas, éramos ciegos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y siempre que yo leo este texto, recuerdo, mis hermanos, el tiempo donde yo, cuando empecé a ir a una iglesia cristiana, escuchaba que el pastor y los hermanos decían: hermano, pida revelación, pida revelación, pida revelación. Y yo pidiendo revelación, el Espíritu de Dios me dijo: ¿para qué me pides revelación sobre lo que no entiendes? Y en eso se cometió mucho error, ¿no? El pastor decía: Dios me dio una revelación, y esa revelación no tenía nada que ver con la Biblia, le llevaba la contraria a la Biblia, y él decía que Dios le dio una revelación. Los herejes, escúcheme, los de las doctrinas de error, hacen eso, como lo que ellos enseñan no está en la Biblia, lo único que les toca es decir: es que Dios me reveló, es que Dios me reveló, yo recibí la revelación. Cuídese de eso, porque lo que Dios quiere es que entendamos. Oiga, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entender al Señor, conocerlo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hay cristianos sin esperanza, hay cristianos desesperanzados, hay cristianos diciendo: pues Dios me llamó a vivir esta vida cristiana, pero esto es muy duro, me ha ido muy mal, no ha hecho sino sufrir. O sea que Dios lo llamó, oiga, lo llamó para ponerlo a padecer, lo llamó para ponerlo de escarnio público delante de la gente, lo hizo cristiano para que los impíos se burlaran de él o de ella, para que su familia le dijera: lo que hace que se volvió evangélico, mírelo, vea, me toca regalarle para la comida todos los días, vea eso como vive de mal, y eso fue desde que se volvió evangélico. ¿Usted cree que Dios hace eso? No, para nada. Y ese era el pensamiento que se tenía en otro tiempo, cuando no conocíamos al Señor, cuando no entendíamos lo que Él estaba haciendo. Entonces la pobreza era una dignidad para el cristiano, y se jactaban de la pobreza, y no se hablaba de dinero desde los púlpitos, y no se hablaba de prosperidad, la doctrina de la prosperidad. Claro que hay doctrina de la prosperidad y es bien venenosa, bien terrible, pero hermano, hablar de lo que me pertenece a mí como hijo de Dios, hablar de lo que le pertenece a usted como hijo de Dios, ¿será malo? ¿Será malo? No. Por eso dice el Señor: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, para que te des cuenta cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuáles, oiga, las riquezas de la gloria de su herencia? El cristiano, cuando no conoce al Señor, no conoce las Escrituras, no sabe todo lo que le pertenece, no lo sabe, y vive sufriendo, y se conforma con el sufrimiento, se conforma y dice: Dios me llamó a esto, Dios me llamó a sufrir, gloria a Dios, al menos tengo la salvación cuando me muera. Por eso ellos desean morirse rápidamente, y eso no es, ni es bíblico ni es de reino. No, ahí ya descansaré cuando me muera. No, hermano, no es así. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo tengo herencia, no tengo promesas. ¿Usted también? Yo no tengo promesas. ¿Por qué seguir orando por promesas? Señor, cumple tu promesa en mi vida. No, las promesas se cumplieron en Cristo y yo tengo herencia. ¿Cómo la reclamo? ¿Cómo reclamo la herencia? ¿Cómo demuestro que soy un heredero? Con la fe, y la fe la demuestro con lo que creo y con lo que confieso. Así demuestro yo la fe. De nada vale, hermano, que nosotros digamos que creemos,
¿Que creemos en qué? Que creemos en el bienestar de nuestra familia, que creemos en la transformación del esposo, que creemos en la transformación de la esposa. No, sí, yo creo que Dios va a hacer algo bien bonito, pero la demora es que se habla del esposo o de la esposa, ese duro de cerviz, ese incircunciso de corazón, eso yo no sé cuándo será, es muy difícil, él anda todo enredado, no tiene fe, porque la fe se demuestra con dos cosas, con lo que creo y con lo que confieso, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué está creyendo usted? Compárelo con lo que está confesando. ¿Usted es pesimista? ¿Usted dice que eso está duro? ¿Que está malo? ¿Que cada día es más difícil? Pues no diga que tiene fe en Dios, porque Dios dice otra cosa. Dios dice lo contrario. Pero si usted dice, hermano, aún viendo la situación difícil, usted dice, esto es para cosas mejores, esto es pasajero, esto es temporal, la dificultad es temporal, porque el Señor me trajo a esta tierra a vivir una vida buena, me rescató de las tinieblas al reino de su amado Hijo para que yo fuera santo y sin mancha, me rescató, óigame, me seleccionó a mí por amor, para dejarme ver su gloria, su gracia, para hacerme su hijo, para hacerme vivir cosas buenas. Hola, eso es. Entonces dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál? Versículo 19, ¿y cuál la supereminente? Me gustaría que se averiguara, hoy no le voy a decir, me gustaría que se averiguara qué significa la palabra supereminente. Eminencia son dos palabras, super y eminente. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Y siempre está esto que hemos venido cultivando y fortaleciendo en estos ayunos, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible ser salvo, sin fe no se puede hacer nada. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Hay una supereminente grandeza en el poder de Dios para con nosotros. Oiga, los que creemos, hay una supereminente grandeza. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que para otros son imposibles. Escúcheme, cosas que para otros son imposibles. Cuando usted lo cree, cuando cree que el poder de la resurrección, el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, está sobre su vida, entonces las cosas son diferentes. Escuche, las cosas son diferentes. Yo podría hablar de algunos testimonios que no han sido declarados acá, pero que me los han dicho a mí. Algunos de ellos, hermano, cosas imposibles para el ser humano. Cosas imposibles, años enteros de tratamiento en un órgano, un riñón, el corazón, un oído, el colon, años, hermano, años. Y solo por la fe en Cristo Jesús, en un tiempo de oración, se fue esa lesión de tantos años, los médicos sorprendidos y aterrados. ¿Qué pasó aquí? Aquí se suspendió un proceso degenerativo permanente, ese proceso se suspendió y al suspenderlo vino la sanidad, alguien trajo la sanidad, porque ella no viene así sola, eso estaba enfermo, este órgano estaba enfermo y ahora no le hallamos enfermedad por ningún lado, ahora no le hallamos dificultad por ningún lado, no, ahora está bueno, porque el poder que resucitó a Cristo, el poder que no dejó que el Señor Jesús viera corrupción, que su cuerpo se pudriera, para que lo entienda, ese mismo poder está sobre el cristiano que lo cree. Ese mismo poder está sobre el cristiano que lo cree. Y no precisamente para destruirlo, no, para beneficiarlo, para levantarlo, para sanarlo de cualquier enfermedad, para hacerlo más que vencedor en cada situación. Eso es. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza?
¿Sabe cómo opera el poder de la fuerza de Dios? A través de la fe. ¿Sabe cómo opera el poder de la fuerza de Dios? A través de la fe. ¿Sabe cómo se activa el poder de la resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos? A través de la fe. Cuando usted deja de pensar, es que el médico me dijo que esto tiene años. Cuando usted deja de pensar, es que el diagnóstico dice que esto no tiene solución, que esto no tiene cura. Cuando usted deja de pensar que es que la adicción de su hijo o de su hija, que de eso nadie ha salido, que se envejecen en esa adicción, cuando usted deja de pensar eso, cuando deja de razonar las cosas naturales y empieza a creer en las cosas sobrenaturales, entonces es que pasan esas cosas que nosotros estamos viendo aquí. Claro. Mire, a mí me gustaría que el Señor hiciera más milagros de los que yo he visto hacer, porque hay cosas, hermano, que al Señor le ha placido dejarlos que sucedan a través de un proceso. Se lo voy a explicar. A excepción de algunos milagros por ahí puntuales y esporádicos, al Señor le ha placido no quitarle la rebeldía a un adolescente de una manera milagrosa, no, sino que viva un proceso. Porque si ya lo maltrataron, lo dañaron, lo malcriaron, a veces a mí mismo me gustaría como imponerle manos a ese muchacho y que la rebeldía se le fuera y que la desobediencia se le fuera y que a partir de ese momento se le quitaran 11, 12, 13, 14 años de desobediencia y de rebeldía, pero no es así. Igualmente el cambio del esposo, el cambio de la esposa, pastor, es que yo me casé y bueno, ya era así, y entonces ¿por qué te casaste? No, pues enamorado, enamorada, que es que mi esposo, y entonces llevo tantos años orando al Señor. No, hermano, entonces yo le digo, mire, procure un milagro para ese hombre, procúrelo, ore por él, pero acompañe su oración con un comportamiento diferente. Empiece a comportarse como una verdadera hija de Dios. No pague mal por mal, no grite cuando él grita, no lo insulte cuando él la insulta. No le cancele los servicios, como servirle la comida, como hacerle un juguito. No le cancele esos servicios, no le cancele, no lo deje de atender en la noche, no, mientras que el Señor hace el milagro. Y resulta que el milagro más bien es una transformación, un proceso donde el hombre ve que esa mujer empieza a cambiar y se motiva a ser diferente, y hasta muchos de ellos han querido conversar conmigo o con la persona o con el pastor de su congregación. Pero ha sucedido, creo que 2 veces, la tercera vez no la pude confirmar, es una persona que está lejos en otro país, pero 2 veces sí he podido ver cómo un hombre de un día para otro, y a partir de la conducta de su esposa, de un día para otro, se acostó enojado por allá en un rincón, se fue para el sofá, uno de ellos, y al otro día a las 5 de la mañana le llegó a su cama, a la cama de su esposa, la abrazó, le pidió perdón, empezó a hablarle, a decirle, y desde ese día, hermano, fue una persona diferente. No sin errores, no sin defectos, no, pero diferente en cuanto a la conducta que él tenía, pero siempre a partir del cambio de ella. Me gustarían más milagros de esos, ¿sí o no? Sí, a mí me gustarían milagros en los muchachos, pero nuestra fe tendría que crecer. Nuestra fe tendría que crecer, y para eso estamos aquí, ¿sí o no? Entonces mire lo que dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales? Empecemos a mirar el resultado de la obra del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El Padre lo levanta de entre los muertos. No sueñen los unitarios, que ellos quieren decir que Jesucristo no necesitó ayuda de nadie, que Él se levantó solo. La Biblia dice que el Padre levantó a Jesucristo a través de su poder, el poder de la resurrección. ¿Sí lo está entendiendo?
¿Lo quiere leer o no? Bueno, Romanos capítulo 8. Tengo como 25 textos sobre esta verdad, que fue el Padre el que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Romanos capítulo número 8. El versículo número 11. Mire el portador del poder de la resurrección, mírelo. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿Jesús fue levantado de los muertos, sí o no? ¿O se levantó solo? ¿Fue levantado de los muertos? Él no se levantó solo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermano, la iglesia tiene que entender cosas que se presentan en la Biblia con una sencillez tan impresionante, hermano. Mire, ¿sabe qué? Yo me pongo a leer a veces las sentencias jurídicas. A veces yo le pido a la hermana Jenny que me deje leer esas sentencias. No, hermano, eso es más complicado, terrible, uno no lo entiende. En cambio, la palabra de vida es tan sencilla, hermano, tan práctica de entender. Allí está diciendo que el Espíritu de Dios fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. El poder de la resurrección está en el Espíritu Santo. Se lo voy a volver a decir. El Espíritu Santo que estaba en Jesús, cuando Él muere, Él entrega su espíritu al Padre, pero el Espíritu de Dios queda con Él, queda con Jesús. Y en el momento adecuado, de acuerdo, según las Escrituras se tenían que cumplir, el Espíritu Santo lo resucita, lo levanta de los muertos. Porque el poder de la resurrección habita en el Espíritu de Dios. En Dios, en este caso en el Espíritu Santo. Le tengo una noticia. Ese poder de la resurrección destruye enfermedades, destruye afecciones, alergias, reconstruye huesos. Si es necesario, deja nuevecito los riñones, el páncreas, la glándula tiroide, lo que sea. Porque fue que el Señor Jesucristo se murió, de verdad se murió. Y el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Y sabe una cosa? ¿Usted sí sabía? Que el portador del Espíritu de la resurrección de Cristo vive en usted. No, mi hermano. ¿Cómo no vas a tener todo lo que necesites si el Todopoderoso vive dentro de ti? Vivifica tu cuerpo mortal, te trae la vida de Dios a tu vida. ¿Cómo se va a resistir cáncer, VIH, artritis, artrosis, lo que sea? No se puede resistir si hay fe en ese creyente, porque el que tiene el poder está en ti. El Señor te lo dio para que no te faltara nada. Entonces, como a uno no le explican eso, es más fácil, sin fe. Sí, ese es el problema, sin fe. Le viene la enfermedad, entonces el diablo. O tomamos la doctrina del sufrimiento, muy duro. No, la iglesia cristiana es duro. Y cristiano que no sufra no es cristiano. Qué sorpresa nos vamos a llevar, que en el cielo vamos a ver una cantidad de cristianos que vivimos bien, que vivimos contentos, que nunca nos quejamos ni de nada ni de nadie, que le dimos la gloria a Dios. En cambio, los sufridos, los mártires, muchos de ellos no van a estar. ¿Y dónde está el hermanito que sufría tanto y que dijo que iba a tener un puesto ahí enseguidita del Señor? ¿Dónde estará? No está.
porque sin darse cuenta blasfemó, porque sin darse cuenta le dio gloria al diablo y habló mal del evangelio cuando decía, no, aquí pagando el precio, llevando el sufrimiento. Es que así como Dios escogió a Pablo para sufrir, así me escogió a mí. No, hermano, aquí le está diciendo que hay una supereminente, otra vez, Efesios capítulo número 1. ¿Se dio cuenta que el Espíritu Santo es el que porta el poder de la resurrección? ¿Sí se dio cuenta? ¿Y dónde anda el Espíritu de Dios? ¿Hay que buscarlo? ¿Ah? ¿Le ponemos una cita? Ya está viviendo en nosotros. Él puso su morada en la iglesia. Mire, póngale cuidado. Entonces, termine de leer esto que quedan muchas cosas por aprender, pero dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Y sabe quién está sentado en esos lugares celestiales, en esos lugares de dominio? Pónganle cuidado. Esos lugares celestiales son lugares de gobierno. El Señor, nuestro Padre, sentó a Jesucristo en lugares de gobierno, donde el Señor Jesucristo domina y gobierna los principados y las potestades. En lugares celestiales de autoridad, de dominio, de poder, donde ningún demonio le puede desobedecer al Señor. ¿Y sabe quién está acompañando al Señor Jesucristo en esos lugares de autoridad, en esos lugares celestiales? ¿Sabe quién está ahí con Él? ¿Quién? 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 Lea en el capítulo número 1, el versículo 3. Aquí mismo en Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con alguna bendición. ¿Con cuánta? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está hablando de los mismos lugares celestiales. ¿Ah? Está hablando de los mismos lugares celestiales. ¿Lo está entendiendo o no? Capítulo 2. Versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quién está en esos lugares de poder y de autoridad con Jesús? ¿Quién? ¿Quién? ¿Sabe, hermano? Mire, ¿sabe? No importa que nos vamos un poquito más en la oración, pero ¿sabe que usted tiene que saber esto? Al diablo le interesa que a usted le dé miedo de los demonios, que le tenga miedo al diablo le interesa eso. Pero lo que me dice la Biblia a mí es que el poder y la autoridad que Dios le dio a Jesucristo el Señor sobre los demonios, se lo dio a usted. No se lo voy a gritar, no quiero su emoción. Quiero que esté entendiendo lo que le digo, lo que dice la Biblia. El día que la iglesia, mire, los primeros cristianos entendieron eso. Por eso era práctico, hermano, práctico. Allí hay un demonio, sal de ahí. Se tenía que ir. Los demonios no atemorizaban a los cristianos de los primeros tiempos, no. Ellos sabían que tenían el gobierno sobre los espíritus inmundos, el poder y la autoridad, igualitico que Cristo. ¿Lo está diciendo la Biblia o no? Entonces no le tenían miedo, sentían una opresión, sacaban ese demonio de una vez. Había una enfermedad, inmediatamente oraban para que se fuera
la enfermedad, y si es que había un demonio con la enfermedad, que se tuviera que ir, hola, ¿te vas? Porque si ya no hay pecado sobre nuestra vida, las consecuencias del pecado tampoco pueden estar. Se lo he venido repitiendo hasta que se lo aprenda. Y el poder de la resurrección que levantó de entre los muertos a Jesucristo mora en ti. Mora en ti. Así que no te es difícil decirle al Señor: Señor, cámbiame este riñón que me está molestando. El médico me dijo que estaba mal. Señor, cámbiame esta glándula tiroides que me dicen que está funcionando mal. Ponle la nueva, restáurala. ¿Ah? Los hombres: Señor, me dijo el médico que esta próstata está como medio rara. Póngame una nueva. ¿Difícil? ¿Difícil? Hermano, yo he tomado el testimonio. Yo he visto una mujer de 70 años, le iban a hacer el cambio de la punta del fémur y de la cadera, reemplazo de cadera. Ella venía, hermano, bueno, aquí no, de donde vengo, con caminador, y era qué dolor, hermano. Y me dijo: pastor, ayúdeme a orar para que no me den tantas vueltas, me tienen posponiéndome esa operación de reemplazo de cadera. Yo le dije: hermana, yo no voy a orar para que la atiendan rápido, yo voy a orar para que el Señor la sane, para que le ponga esa cadera nueva y para que le ponga ese hueso nuevo. Ah, bueno, pastor, gracias. Entonces, no se vaya. Y oré por ella. Ella se fue ese día. A los 8 días, también en un jueves, ella llegó en su caminadorcito y se sentó donde siempre se sentaba, con esa cara de dolor. Claro, eso tiene que ser muy terrible, hermano, un hueso gastado. Y leímos la palabra, oramos, estuvimos ministrando. Cuando la hermana allá en la silla, de pie y brincando, feliz, gritaba de la alegría en la alabanza, y en los testimonios dijo: yo no siento nada, yo estoy como si nada. Y caminó y quiso correr. Le dije: espere, despacio, vaya que el médico la vea. El médico la examinó, le mandó radiografías, le mandó exámenes y le dijo: algo le pasó a usted, porque esa cadera y esa punta de ese fémur están nuevas, no tienen nada, como de una muchachita. El poder de la resurrección que está con el Espíritu de Dios, que nos lo dio el Padre, está en usted. Está en usted. El único requisito es creerlo. No deje que su mente le diga que es imposible. Para el que cree, y esa palabra todo es todo, para el que cree, todo le es posible. Oramos. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.